Hola, Bueno, qué gusto, Mari Carmen. qué gusto para mí, Susana, verdaderamente volverte a tener toda una pionera de la tanatología. Yo recuerdo cuando yo me estaba formando y tener un libro de Susana Roca, que ya en las manos era así como lo máximo. Y cuando me acerqué a ti, y lo firmaste y ahí empezó toda esta aventura y te hemos seguido desde ahí. Y bueno, como tú, muchísima gente que te sigue, sobre todo por todos los grupos y por todo lo que has aportado a la humanidad para las madres que han perdido un hijo, Susana, y esto es muy importante. Y bueno, quiero presentarte de manera oficial. Y bueno, estoy con Susana Catagata. Ella es chilena, casada hace 43 años, tiene 4 hijos. En 1986 perdió al segundo de sus hijos, Francisco, a la edad de 5 años, producto de un shock anafiláctico. Este hecho trágico, esta experiencia traumática, llevó a Susana con el tiempo a dedicarse a acompañar a padres en duelo, que es justamente lo que les menciono. Tiene varios grupos por el mundo formados para ayudar a padres en duelo. Tiene estudios superiores en la Escuela Italiana de Santiago de Chile, educación superior, periodista de la Universidad Católica de Chile, estudios de filosofía en la Universidad de Bolonia, Italia, trabajos de periodista de revista Marie Claire, revista Hombre de Mundo, revista Harper Bazaar, conductora de televisión por 13 años en el canal de televisión de la Universidad Católica de Chile. Llegó a conducir un programa de alto rating en horario estelar, maravilloso. Autora de los libros, uno en el 2000, uno de los donde yo te conocí, Susana, Un hijo no puede morir, libro para padres en duelo. Es un Sí. libro muy vendido, yo decía que es un bestseller en toda Latinoamérica y fue traducido al italiano por la editorial Mondadori, y el libro en español y en inglés en Amazon. Para quien esté interesado, lo puede conseguir en Amazon. En 2003 escribió otro libro, que es La otra cara del dolor, Hijos que pierden hermanos, que es todo un tema, porque a veces se olvidan a los hermanos en los procesos de duelo. Ha dado charlas del 2011 a la fecha, realizó conferencias, charlas para padres en duelo en Chile y en otros países, entre ellos México. Ya hace 25 años, junto a otras 4 mamás que habían perdido un hijo, fundó la corporación Renacer en Chile, y esa es la agrupación de la cual les hablo, que es una fundación sin fines de lucro creada para acompañar a padres en duelo, similar a The Compassionate Friends de United States, ¿ok? Y bueno, ya no quiero ni seguir porque, Susana, Ni yo, esto es una probadita nada más, ni ¿verdad, yo me Susana? acordaba de todas esas cosas. Pues Ya ni mira, recordaba todo, sirvió ya ni para que recordaba, recordaras. ni Sirvió para que recordaba todas esas recordaras. cosas. Susana, Dime. tenemos en este momento una situación compleja a nivel universal, o sea, todo el mundo en este momento estamos atravesando por una pandemia, un coronavirus que pues yo no recuerdo haberla vivido nunca desde que estoy aquí en el planeta Tierra. Entonces, no tenemos duelo, Susana. Yo recuerdo que hace unos meses hicimos justamente una cumbre de tanatología y duelo, y habíamos hablado de hacer una de felicidad y sentido de vida para el mes de mayo, pero nos adelantamos dadas las circunstancias y justamente poder hablar de estos nuevos duelos. Y pues qué mejor tener una experta como Susana para del tema. Y Susana, a mí me gustaría saber, en esta situación de ya está, se me coronavirus, ¿qué pasa por, si se llega a perder un ser querido y no puedes despedirte de él? ¿Cómo se vive un duelo así, Susana? Que llega a Bueno, morir, vaya, que llega a morir. gracias de nuevo por invitarme. La verdad es que para mí es un placer. Mira, como tú decías muy bien, estamos viviendo un mundo totalmente desconocido. Es decir, que en nuestras ciudades no haya gente,
que en París no haya gente, que en Roma no haya gente, que en Madrid no haya gente, que en Nueva York no haya gente, que en México, que en Santiago de Chile. Cuando tú te asomas al balcón y miras la mirada, se pierde al horizonte y no ves a nadie, a lo mejor ves a un perrito cruzar la calle. ¿Y qué siente, qué se siente estando como prisioneros en nuestro propio hogar? Es muy raro, yo creo que nunca el mundo ha vivido una realidad como esta. A todos seguramente nos han llegado miles de videos, ¿verdad?, de ciudades vacías, en que tú dices, pero ¿cómo no hay cine, no hay teatro, no hay restaurantes, no hay bar? No hay nada, no hay tiendas, no hay encuentro. Ese es el punto más importante, te diría yo, Mari Carmen. Eso que nosotros somos muy latinos, ¿verdad? Acostumbrados a abrazarnos, a besarnos, a encontrarnos al cafecito en la tarde, a tomarse un aperitivo, en fin, el fin de semana, encontrarnos con nuestros padres, nuestros abuelitos. Todo eso hoy día nos está prohibido. Un acto de amor hoy es cuidar a nuestros seres queridos y no visitarlos, no ir a visitarlos. Quédate en casa. Esa es la palabra que a nosotros nos han repetido desde que partió en Chile por lo menos la cuarentena. Este monstruo, ¿verdad?, microscópico, este enemigo invisible que llegó a cambiarnos la vida de un momento a otro, también este monstruo hizo algo que la humanidad entera, la sociedad no estaba preparada. Es si hay un duelo, si hay un fallecido en la familia, no se puede acompañar a ese ser querido que se va. Ni siquiera se puede estar en el último momento. Eh, Todos nosotros tenemos personas, ¿verdad?, las que conocemos, que han sido contagiadas por este virus y que se han recuperado. Gracias a Dios, la mayoría, la mayor parte, pero muchos de ellos también han fallecido y de alguna manera nos ha tocado de cerca, algunos en sus propias familias y a otros amigos, conocidos, alguien del trabajo, en fin. Tú me preguntabas qué hacer. Bueno, la primera cosa que yo he apreciado la bondad de la gente. Por ejemplo, todos los profesionales de la salud mental, ¿qué es lo que han hecho? Se han unido y en todos los países hay videoconferencias o teléfonos al cual uno puede llamar, ¿verdad? Y si te sientes sobrepasado por un duelo en la familia, ¿verdad?, puedes acudir a ellos y preguntarles o aclarar algunas dudas. Porque la pérdida, ¿verdad?, de un ser querido es una situación no solo muy dolorosa, sino que integrarla a nuestra vida, integrar ese duelo, esa pérdida. Cuando en tiempos normales, ¿verdad?, muere un ser querido, uno tiene la posibilidad de estar con él o con ella, ¿verdad?, hasta el último momento. Incluso muchos de nosotros hemos ayudado a vestir a ese ser querido que se va. Le hemos prometido que nunca lo vamos a olvidar, le hemos prometido que siempre lo recordaremos, que lo llevaremos en nuestro corazón grabado. Pero no ocurre lo mismo ahora. Una de las cosas tal vez que te podría decir, Mari Carmen, que es lo que a mí más me preguntan es, ¿y habrá estado solo en ese último momento? Y yo siempre les digo que no. Los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, todos los que están entregando su vida, ¿verdad?, por los pacientes, están hasta el último minuto al lado de ese paciente, acompañándolo. Así es que uno se tiene que quedar con esa idea de que no se fue solo, porque uno se puede sentir muy culpable de no haber estado en ese momento y uno tiene que reconfortarse y decir, esa persona, ese ser querido a quien yo amé tanto en vida y que tanto me dio, no estaba solo en el último minuto. Pero como tú bien decías, despedirse nos está prohibido, o sea, hay una serie de restricciones muy severas en todos los países, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? ¿Cómo podemos manejarlo en la familia?
Entonces, este duelo, ¿ah? Podemos llevarlo de muchas formas. Yo creo que hay formas saludables o más saludables que otras. Sí, porque algo que te comentaba Susana, yo recuerdo que con anterioridad, parte de lo que promovíamos las personas que nos dedicamos a esto de la tanatología era precisamente no dejes solo a tu familiar, acompáñalo en el último momento, acompáñalo en el bien morir, situación que en este momento no podemos hacer por salud, te prohíben. Yo, bueno, uno de los países más afectados está siendo España, y en España ves a los ancianos que se mueren solos en los asilos, ¿no? En las residencias, y que no le puede visitar ni el hijo, ni el nieto, ni nadie le puede visitar porque no está permitido. Y entonces, ¿cómo se viven, ahorita que tú estás mencionando y hablando del tema de duelos, Susana, cómo se viven los duelos en el confinamiento, estando encerrados, cómo se viven? Y si tienes un ser querido que falleció, tu mamá, tu papá, un abuelo, un tío, ¿cómo lo vives, Susana? Bueno, es bien importante lo que tú acabas de decir, porque, por ejemplo, en los hogares de ancianos no se pueden visitar y está estrictamente prohibido, porque lógicamente ellos son los que están más susceptibles, ¿verdad? Por lo tanto, hay un cuidado especial con ellos. Y como decías tú, ¿cómo se vive en el hogar esto? Eh, Hay muchas maneras, yo creo, en que podemos como acudir a ella. Por ejemplo, hay gente que va a hacer un altar en su casa, va a poner una velita. Yo siempre tengo una velita conmigo, siempre. Hermoso. Va a poner una velita al lado de su ser querido, va a poner recuerdos, objetos, va a poner cartas, no sé, fotografía, alguna, no sé, un santo, alguna imagen religiosa, y en alguna hora del día se van a reunir como familia a orar, a reflexionar, a recordarlo, a, en fin, a meditar. Pero también hay otras cosas que se pueden hacer y que tal vez los ayudarían mucho. Por ejemplo, a medida que van aflorando los sentimientos, porque todos los días un duelo va cambiando. Y eso es Total. lo otro importante. Ninguno de nosotros somos iguales hoy, mañana y pasado. Y los sentimientos van aflorando en las distintas personas de distinta manera. Y eso es bien importante tomar en cuenta si es que hay niños, hay adolescentes o son solo adultos. ¿Ya? Por ejemplo, si hay niños, se le puede pedir, por ejemplo, que haga algún dibujo o que tenga una caja del recuerdo en donde que la arregle bien bonita, que le ponga dibujitos, no sé, que le pegue cosas, en fin, y que adentro él ponga cosas, incluso una piedra que por ahí él tenía, que compartía o lo que sea, y que vaya poniendo cosas adentro de esa caja del recuerdo y que una vez a la semana vamos revisando lo que hay adentro de la caja, que puede ir cambiando. Bien, otra cosa importante es que uno le puede escribir una carta. A veces quedan cosas no dichas, hay perdones que no se dieron, o en fin, cosas que no pude concluir, y se puede hacer a través de una carta y expresarle lo que sientes en ese momento, cuáles eran los temores, en fin, si hubiese alguna rabia, culpa, en fin. Después yo creo que hay que usar las plataformas, Mari Carmen. Hoy ¿Qué es en lo que día, hacemos? exacto, hemos visto que hemos acudido todos a la tecnología que gracias a Dios existe, porque la verdad es que estaríamos muy solos si no. ¿Ah? Así Así es, es que Susana. De hecho, nos reunimos ahora hasta para conversar, ¿no? Con la familia, te reúnes por este medio para poderte ver, ya que no nos podemos tocar, se utiliza este medio para poder estar en contacto con las personas. Y qué importante lo que tú dices en este aspecto de los niños, Susana, son los más olvidados muchas veces en situaciones de duelo y en ocasiones están perdiendo un padre o están perdiendo un abuelo. Por eso todos los que escuchen pongan mucha atención, porque este ritual que nos está manejando Susana es muy importante para que el niño también elabore su proceso de duelo. Gracias, claro, Susana, por y por pensar en ellos. ejemplo,
Lo que tú dices me parece muy, muy importante, porque en el fondo hoy día existe el WhatsApp, hasta todos los niños, o sea, un bebé ya lo maneja, así que podemos hacer un WhatsApp familiar, por ejemplo, y cada uno puede ir poniendo, no solamente de la familia de los que están viviendo en ese hogar, sino que la familia extendida, incluso uno puede incorporar amigos cercanos, y que cada uno vaya diciendo las cosas que recuerdan más importantes, los detalles, las curiosidades, las cosas que uno vive de repente como secretos con esa persona, y que las cosas entretenidas, simpáticas, la alegría compartida, los momentos felices, en fin. Eso yo creo que, y lo otro también que uno puede hacer es usar estas plataformas en que uno se puede juntar a una determinada hora, ¿verdad? Y conversar viéndose las caras, que es muy importante también. Y lo otro que yo estaba pensando, dado que tengo un hijo que es bien músico, que se podía hacer una canción. Entonces ocupamos el tiempo que, aunque uno nunca haya hecho una canción, pero darle tarea a la familia y decir, ya, tú haces una estrofa, tú la otra, y vamos haciendo estrofa de ese ser querido, y después alguien que es un poco más músico, si hay uno en la familia, además ahora hemos visto en todas las plataformas que nos llegan todo tipo de artistas que cantan y le cantan a la vida, en fin, y hacer una canción para ese ser querido y alegrarnos un poco también, porque ¿sabes lo que pasa? Que no tenemos que convertir la casa en un lugar de solo dolor, no Sí. tenemos que obsesionarnos con esa pérdida. Es cierto, lo estamos, hay mucha pena, hay mucha tristeza, hay mucha añoranza. Necesitamos respuestas que no tenemos. A veces nos preguntamos tantas cosas, si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro. En fin, yo cómo hubiera podido evitar este contagio. Tantas cosas que uno se va a preguntar y culpar también. Entonces, en algún momento del día esto no tiene que ser lo que ocupe todo el tiempo. También tenemos que recordarnos que la vida vale la pena, tenemos que estar felices de estar vivos, de que es solo un milagro todos los días abrir los ojos y que estamos juntos. Yo creo que eso es súper, súper importante porque lógicamente las emociones que van a estar más presentes es el llanto, ¿verdad? También piensa una cosa, que hay personas por sus propias características de personalidad, ¿verdad? Que van a estar más afectadas que otras. Y creo que una de las cosas importantes que yo quisiera compartir contigo, Mari Carmen, y con todos los que nos están viendo, es que uno no debe juzgar el duelo del otro. Lo que tenemos que hacer con esa persona que a lo mejor ya no quiere comer, no se quiere vestir, no se quiere lavar, no quiere estar en la mesa con nosotros, con el resto de la familia, no quiere participar de nada, no conversa, nada le importa, como que ya nada, la vida no tiene sentido. A esa persona hay que acompañarla, hay que escucharla sin juzgar su dolor, todo lo contrario, validando su pena, validando su dolor, porque sería absolutamente de loco, ¿verdad? Que frente a un duelo, a la muerte de un ser querido, estemos todos felices. Eso no es la realidad. Pero Ni la realidad, compararlo, ni comparar tu duelo con el mío. Esto tampoco es saludable entre los miembros de la familia que se realice, ¿no? Pero si tú estás riendo y yo estoy llorando, ¿por qué tú lloras? Yo río. Cada quien, claro, no, pues, no hablamos de duelos, hablamos de personas en duelo, ¿no? sí, tal Son cual. dolientes diferentes cada uno. Importante lo que mencionas. Eso es lo que es importante, como dices tú, porque en el fondo tenemos que validar el mundo emocional de cada uno de las integrantes o personas de la familia. Cada uno en su edad va a manifestar la pena, ¿verdad?, de distinta forma. Algún niño va a preguntarse, ¿y si se muere otro miembro de la familia, quién me va a cuidar a mí?
¿A cargo de quién quedo yo? Si él se contagió o ella se contagió, ¿por qué no se va a contagiar otro más? Entonces yo creo que esas son las cosas que debemos cuidar y tratar de enfocarnos y decirle esto no va a volver a pasar. Aquí ahora nosotros tenemos un superpoder en el cielo. Miren, eso no lo tiene nadie más. Un superpoder que nos va a cuidar. Y Él, como un ángel del cielo, nos va a proteger y no va a volver a pasar esto. Quédense tranquilos, hay que tranquilizar a los niños, especialmente que no tienen, a la edad, cuando tienen 5 o 6 años, no tienen muy claro lo que es la muerte, lo concreto de la muerte. Entonces, tranquilizarlos que no va a volver a pasar y darles un tiempo en el día, por ejemplo, leer un cuento, escuchar una música bonita, hacer algún dibujo, jugar cartas, no sé, lo que tengan el hábito de la familia. Algunos juegan dado, dominó, en fin, no sé, dama. Yo me acuerdo que yo jugaba eso, pero... Esos eran los nuestros. Esos eran nuestros, Susana. Ellos jugarán otras cosas, pero que jueguen, ¿no? Pelota, lo que sea, pero que se vive en familia. Susana, fíjate que esto que mencionas de decirle a los niños que esto no va a volver a suceder, creo que es importante. Sí, y yo veía algo, a ver, ¿tú qué opinas? Yo ayer estaba leyendo que cada 100 años hemos tenido estas pandemias. Me llamó muchísimo la atención, muchísimo. Y bueno, por aquí debo tener el dato, ¿no? De en qué años y qué pandemias hemos ido viviendo cada 100 años. Y sí dije, wow, qué importante. Y sí, tengo aquí el dato justamente de en 1720 se vivió la peste negra, en 1820 el cólera, la gripe española en 1920 y en el 2020 el COVID-19. Es un dato importante, interesante, y sin embargo, Susana. Ahí se te fue, al final se me fue el audio. ¿Qué me preguntaste finalmente? Escuché ¿Qué todo lo... opinas? Ajá. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, mira, mi madre, mi familia vivió la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ellos llegaron a Buenos Aires, que era el lugar más conocido en esa época, no Chile no se conocía tanto. Llegaron a Buenos Aires después de la guerra, el año 49, y hablando con mi mamá el otro día, le preguntaba, mamá, ¿tú habías vivido algo así alguna vez? Y me dice, mira, me dice, ni siquiera la guerra fue tan terrible como lo que estamos viviendo. Y yo digo, pero mamá, ¿cómo se te ocurre? Había bomba. Claro. En fin, ¿cómo se te ocurre? Me dice, mira, Susana, me decía, nosotros conocíamos al enemigo, tenía rostro. Aquí el enemigo no se conoce. Nosotros sabíamos cuándo empezó y por qué. Incluso supimos cuándo terminó y por qué. Acá no sabemos ni cómo sabemos cómo partió, ¿verdad? Partió en un lugar de China, cerca de un mercado, algunos dicen que por el murciélago, otros dicen en un laboratorio, yo no me voy a meter en eso, simplemente algo partió y se expandió por el mundo. Así es. Las guerras además eran acotadas, porque mientras Europa estaba en guerra, Sudamérica, Buenos Aires, Argentina era el granero de Europa. Así es que me dijo, y yo la entendí tan bien con él cuando me explicó así, me dice, mira, la verdad me dice que esto yo creo que a mi edad, que es una edad importante que no la dice, ¿Para qué porque mi decirla? mamá es pretenciosa todavía, me dice, a mi edad esto ha sido lo más difícil, porque quedarse prisionera en tu propia casa, no saber
y desconfiar de todo el mundo. Si te traen el pan, desconfías del pan, de la bolsa, le pones alcohol. Si te traen la fruta, tienes que lavar todo dice, es una desconfianza que yo no había vivido ni siquiera en la guerra. Así es que nosotros estamos viviendo un mundo por eso tan desconcertante, por primera vez. Así es, Susana. Esto es fuerte porque el enemigo no está cerca de nosotros, no lo conocemos, no tiene rostro, como dice tu mamá, como en una guerra que sí hay un rostro y sabes con qué estás peleando. Y todo esto sí es importante mencionarlo también a los niños para que ellos, a pesar de que no conciben la muerte hasta los 7, 8 años como muerte radical, pues sí írselo mencionando. Y bueno, regresando a esta parte de la muerte de un ser querido, Susana, ¿qué se puede evitar si no estás presente en el velorio? Porque no va a haber velorio, generalmente el gobierno saca los cuervos en una pandemia. ¿Qué sí podemos hacer para despedirlo, aparte de lo que has mencionado? ¿Hay algo extra? Bueno, yo creo que es bien importante, como te decía, reasegurar a la familia, a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Que cuando todo esto termine, vamos a poder hacer una ceremonia muy linda. Y que para esa ceremonia linda que le vamos a hacer a ese ser querido, ¿verdad? Todos nos vamos a poner de acuerdo si lo queremos, por ejemplo, plantar un árbol en su memoria, un árbol que a lo mejor ese abuelo siempre le gustaba ese árbol por la sombra que daba, o a lo mejor, no sé, en un lugar bello, en un campo, ir a hacer en un lago, no sé, tirar flores al agua, en fin, yo creo que todas las familias lo que tienen que hacer es decir, al término de esto, que no me cabe duda que va a terminar, vamos a poder hacer una ceremonia linda con los seres queridos que invitemos, los amigos, la familia más cercana, pero lo vamos a lograr. Así que yo creo que eso habría que tranquilizar y asegurar a los niños. Y como te digo, es que todas las actividades que hagamos después, ¿verdad?, sean decididas en familia. Yo creo que eso es importante para darle importancia, valga la redundancia, a cada miembro de la familia y tomar en cuenta sus emociones, sus sentimientos, pueden hacer dibujos, ponerlos del árbol que vayan a plantar, por ejemplo, poner fotos en el árbol, bueno, hacer tantas cosas bonitas, pueden llenarlo de esas casitas para pajaritos que se pueden convertir ese árbol, por ejemplo, en algo vivo, lindo, que tenga un sentido para la familia. No hay que perder nunca eso, el sentido de las cosas. El por qué pasó, no sabemos. ¿Por qué tenía que irse él? No lo sé. Pero hagamos un para qué, que tenga un sentido, que su vida valió, nos dejó valores importantes, las cosas que nos heredó. Digámoslo en familia, ¿qué nos heredó? Sentémonos a la mesa o en torno al altar y digamos qué te entregó a ti, o qué recuerdas de él, qué te dejó. Qué interesante. Y sobre todo la emotividad con la que tú manejas todo y que lo recuerdo de la cumbre pasada y aquí está presente en esta nueva conversación que tenemos, Susana. Y bueno, sabemos que la culpa es... Mari Carmen, ¿te puedo interrumpir? Sí, Mira, claro. hay una cosa que no quiero olvidar. Claro. Y que quiero decirla antes que después se acaba nuestro encuentro. No usar, o sea, no abusar del alcohol, que yo creo que es una cosa muy importante de decir, ni de autorrecetarse psicofármacos. Yo creo que es súper importante mantener la tranquilidad en la casa, la tranquilidad en la familia. Yo no me puedo atontar. Yo tengo una responsabilidad con los que están debajo mío. Por lo tanto, esa responsabilidad también implica que yo esté bien. Y entonces podemos hacer una hora de gimnasia, los niños pueden saltar, jugar a la pelota, nosotros podemos hacer algunas abdominales, porque ya sabemos que hay muchos que dicen que después de este encierro vamos a subir un par de kilos. Bueno, pero estoy convencida de ello. hagamos eso, o sea, es importante no caer en
actos que atenten contra nosotros. Así es. Y bueno, Perdona que te haya interrumpido. no, no, para nada, Susana. Y bueno, esto que mencionas es muy importante. Un fenómeno que también se está viendo, que se está incrementando, y que hablaba el otro día con una amiga, es la violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia doméstica, que también es algo que creo que se debe tener en consideración. Muchas personas que están juntas, ¿verdad? Eso está incrementando, ¿no? Psicológica, física, y hay que estar muy atentos para evitar que esto se presente, ¿no? Como recomendaciones. O hacer un pacto, ¿no? Y ya después buscar ayuda. Yo creo que es importante, porque pueden haber rabias acumuladas, ¿verdad? Pero es importante contar hasta 10. Mira, las Hasta palabras que salen de mi boca, yo no las puedo recoger. Lo que salió, todo el mundo lo va a escuchar. Y yo creo que en esos momentos de rabia, a lo mejor que a lo mejor sí, yo te entiendo, se te fue la paciencia, ya no das más, estás agotado y más encima con este dolor y tienes que cocinar, lavar, planchar, en fin, atender a la familia. Bueno, mira, lava menos, los niños que se pongan los mismos, no sé, el buzo de siempre, tratemos de ayudar entre todos a a limpiar, a, no sé, a poner la mesa, a sacar la mesa, a cocinar, a lavar, a lo que sea, pero la rabia yo creo que hay que contar hasta 10, después habrá tiempo para eso. Yo siempre digo, hay que tomarse la sopa un poquito fría. Totalmente de acuerdo. Bueno, la pregunta que te estaba haciendo hace un rato, Susana, estaba relacionada con que sabemos que la culpa puede llegar a ser un sentimiento característico del duelo. No siempre se presenta, pero es característico. ¿Hay alguna manera de evitar que la familia que no puede acompañar a su ser querido que falleció y no se sienta culpable? Bueno, mira, es bien importante lo que tú dices porque a mí ayer me llegó no sé, un mensaje que envían por WhatsApp claramente, de un joven español, y te voy a contar el caso porque lo describe muy bien lo que tú dices. Fíjate que este joven vivía con sus dos papás, padre y madre, y tenía una novia a la cual no veía hace mucho tiempo. Y se desesperó y sin la aprobación de los padres decidió ir a ver a la novia y se quedó con la novia 4 días. Eh, en el camino a casa decide echar benzina al auto, gasolina, y a los 3 días de él haber regresado a casa, su padre enferma gravemente y muere de coronavirus en el hospital. Le hacen el examen del coronavirus, ¿verdad? A la novia, esta novia, y ella no lo tenía. Él sí era portador asintomático y quien se lo había contagiado había sido el bombero que le había echado la gasolina. Wow. Y él en esta carta dice, en el fondo es como una recomendación, pero dice, yo ya no puedo cambiar lo que pasó. Mi padre me dijo que no saliera, pero yo no aguantaba de no ver a mi novia, de estar sin ella. No puedo cambiar, pero sí puedo cambiar algo, que tú no lo hagas. Que tú te quedes en casa, que te cuides. Y que si la novia no aguanta un tiempo sin verte, cambia novia. Interesante, interesante y buena propuesta porque sí es salud de todos. Es Salud y en imposible, ocasiones la vida de todos, ¿no? mira, Mari Carmen, es imposible no sentirse culpable, porque la culpa al final es la rabia introvertida. Es cómo, cómo pude haber hecho algo así. Todos tenemos rabia y por lo tanto esta rabia introvertida se convierte en esta culpabilidad, ¿verdad? Pero yo creo que está escrito. Así Hay es. cosas que están escritas. Que hagas lo que hagas no va a cambiar. Wow. Eh, por eso quise usar ese ejemplo, porque este chico se va a sentir seguramente muy culpable, pero él decía, yo no me imaginé nunca que yo iba a traer el virus a mi casa. Este enemigo llegó conmigo. Por supuesto. Qué interesante y qué fuerte.
Susana, así como hay la culpa en los duelos, también existe miedo. Y también hay manera de evitar el miedo porque algo que estamos viviendo las familias, que en este momento estamos resguardadas tratando de evitar que esto suceda, pues estamos muertas de miedo. ¿Hay algo que podamos hacer con respecto al miedo? Bueno, es bien, bien importante tu pregunta también, porque todos tenemos miedo, lógicamente. El miedo, como te decía yo, de que, no sé, me traigan algo de los víveres que yo misma fui a comprar y yo me infecté, en fin. Pero el miedo hay que abrazarlo y hacerlo amigo y no el enemigo. Porque si nosotros solamente estamos con pánico y con miedo y con temores, resulta que todos los días vamos a vivir como un infierno, pensando que cualquier cosa que hagamos y no tener ni siquiera la posibilidad de defenderse, es como vivir realmente en una cárcel, pero además con fuego que nos rodea por todos lados. Entonces yo creo que es inevitable sentir miedo, pero no llevar el miedo a que nos obsesione el miedo. Es decir, el temor es razonable que lo sintamos, que tengamos ese temor del contagio, como tú decías, pero hay que abrazar al miedo para hacerlo amigo, que no sea el enemigo importante. Tenemos otro enemigo en la casa y que es perder la paciencia, no poder compartir, dejar, porque a medida que van pasando los días se va haciendo también más tedioso todo, ¿verdad? Pero yo creo que es importante recordar lo que es lo positivo de la vida, lo que vale la pena, que esto va a pasar. El mundo ha enfrentado otros obstáculos enormes y ha sobrevivido. Y aquí estamos. Y Dios no nos mandó esto por casualidad. Seguramente esto no es un castigo de Dios, por favor no lo interpreten así. No, para Pero nada. lo que quiero decir es que vamos a poder salir adelante, la humanidad va a salir de esto. A lo mejor se va a demorar un poco en encontrar la cura, en encontrar una, no sé, una inyección, ¿verdad? Una vacuna que nos libere de esto, o algo que tomemos, en fin. Pero el miedo tenemos que hacerlo amigo y no enemigo. No tiene que Abrazar el miedo. ganarnos. No tiene que ganar el miedo, tiene que ganar la fe, tiene que ganar la confianza, tiene que ganar el pensamiento positivo. Eso. Así es. Oye, Susana, tú definitivamente ya estamos inmersos en esta situación, en esta pandemia, y nadie la libra. Ahorita evitamos ser contagiados, a pesar de que las cifras que se manejan es de que un 80% aproximadamente de la población va a ser infectada. Lo mismo de pandemia a cuando exista una vacuna. Sin embargo, Susana, yo te diría, ¿tú consideras que este virus va a dar un cambio en el pensamiento en la humanidad? Ah, totalmente. Bueno, yo soy muy positiva Sí, yo lo y sé. siempre he creído en la humanidad, en la gente. Creo, pero de corazón en la gente. Las demostraciones de amor que hemos visto en el mundo, la unión, yo creo que vamos a ser mucho más comprometidos, vamos a ser mucho más amigos, vamos a ser mucho más solidarios, vamos a ser mejores personas, vamos a darnos cuenta de las cosas que han ido pasando en el mundo también cuando no hay gente en las calles, cómo están nuestros ríos, cómo está nuestro aire, cómo están los animales. Fíjate que te voy a contar algo increíble. Aquí nosotros vivimos muy cerca de los cerros de Santiago, ¿ok? Y han bajado los pumas, los cóndores, por el silencio de la ciudad. Entonces algo nos tiene que decir eso. Nosotros somos seres inteligentes y eso significa que tenemos que tomar conciencia de este mundo, de este universo en el cual nosotros formamos parte, ¿verdad? ¿De qué nos estás diciendo? Nos están llamando de alguna manera la atención. ¿Por qué? Porque habíamos
habíamos dejado, o sea, todo era desechable, botábamos plástico, no importaba si era en la calle, eh, los desechos, no teníamos una conciencia realmente universal de lo que nos estaba pasando y que estábamos haciendo nosotros mismos al mundo. Y yo creo ahora que vamos a ser mucho mejores, que vamos a aprender grandes lecciones. Quizá hoy día, Mari Carmen, es muy pronto para que tú y yo saquemos conclusiones, porque estamos en medio de esta pandemia. Nosotros en Santiago estamos comenzando. El pic se supone que va a ser mayo, junio. México igual. Entonces, no te sabría decir hoy, pero sí te puedo decir que estamos viendo un mundo por primera vez, nunca antes visto. Yo creo que quienes estamos viviendo esto, y si Dios quiere podamos sobrevivir esto, nunca lo vamos a olvidar. Nos vamos a recordar de esto en todo sentido. Y yo creo, como dices tú, que vamos a tener un mundo mejor después. Vamos a cuidar más nuestras ciudades, vamos a cuidar más nuestro entorno, vamos a cuidar más a los seres queridos, va a haber un cambio y positivo. Y algo importante, revalorar a los ancianos, ¿no? Que son los que se nos están yendo con Mira, mayor cantidad eh, de personas. es lindo lo que tú dices porque, bueno, yo perdí a mis abuelos, obviamente, habían vivido la guerra, imagínate, pero grandes personas vivieron 86 años más o menos cada uno, y yo te diría que la enseñanza que uno recibe de los abuelos quizás es más que los de los padres, porque los abuelos tienen más tiempo para estar con nosotros, ¿cierto? Y ellos tienen la sabiduría, la calma, la paz interior, esa paciencia para enseñar, para educar. Y esta gente que hoy día, desgraciadamente, ¿verdad? Sobre todo hemos visto en Italia, pero en Italia ha sido terrible lo que ha Terrible. pasado. España, Eh, eh, Italia, terrible. y España ahora, y Francia también, y Estados Unidos, pensemos también lo que están viviendo los americanos en este momento, es gravísimo, impensable, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir? En Japón son los adultos, el abuelo, el que se venera. Así es. Nosotros habíamos convertido el mundo en un mundo desechable donde solamente cabían los jóvenes, porque si tú querías buscar trabajo y tenías más de 50, era ni siquiera considerado tu currículum. Así es. Yo creo que hoy día va a haber, como te digo, un regreso a los valores, a la ética, a la Sí. integridad, que eso también se ha perdido mucho, lo íntegro. Y que aquí también se está presentando una incongruencia, Susana. Bueno, incongruencia y no, porque los médicos y todo el personal sanitario se está encontrando con una gran disyuntiva que es elegir, ¿no? Y bueno, yo he leído varios artículos donde dice, si tienes que elegir entre una persona añosa, una persona mayor o un joven, tienes que elegir al joven, ¿no? Yo te lo digo porque me encuentro en esta situación y no se vale, pero pues también es regla de vida, entonces yo no quisiera estar en los zapatos de ese personal sanitario en el cual tiene que tomar una decisión tan importante y que quizá opine como tú lo estás haciendo en este momento y tener que decir, ay, no, hablando de esta parte de duelos, me parece que es una sanitario también está elaborando duelos fuertes y quizá culpas. No sé qué opines tú al respecto, Susana. Muy complicado, lo encuentro Muy terrible, complejo, sí, muy complejo, porque la verdad es que eso ha pasado en Italia. Yo no sé si en España ha pasado, pero sí, en Italia sí, sí pasó, porque hay un pueblo italiano que se llama Bérgamo, en donde morían casi 1000 personas todos los días. Ya no había dónde dejarlos ni tenerlos, los mandaban a otras ciudades, a los féretros, imagínate. Y la verdad es que llegaban cientos de miles de personas todos los días.
Entonces, en algún momento no había ni siquiera respiradores, ni máquinas, ni camas, ni nada para atender a la gente. Es terrible. Yo espero que en nuestros países no suceda eso nunca, jamás. Y que no suceda nunca, nunca más en ninguna parte. Para mí esos son los héroes, los mártires de esta pandemia, los que tuvieron que, no sé cómo decirlo, porque me da mucha pena. Mucha Pagar pena. como precio, Susana. Pagar el Terrible. precio, ¿no? Pagar el precio. Terrible, terrible, Pero no podemos terrible. cerrar los ojos a una realidad, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Pero me parece que ojalá y empecemos a valorar más a los ancianos, a más cariño, a voltear a mirarlos, voltear a verlos y voltear a ver a la naturaleza y voltear a ver a la persona que está cerca de ti y voltear a ver al enfermo y voltear a ver al sano y no sé, nos hemos perdido, Susana, metidos en un móvil donde estamos horas y horas y horas conectados con una persona que a lo mejor está frente a ti, pero le estás enviando un WhatsApp. Es impresionante lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno. Mira, te voy a contar algo. Fíjate que mi hermana tiene un restaurante, que por supuesto ahora está cerrado. Bueno, la cosa es que en este restaurante, nosotros muchas veces, que yo le ayudo a veces, cuando puedo, nos damos cuenta, parejas que van a comer y que nunca se han hablado, se han solo escrito. Entonces tú dices, qué cosa más curiosa. O sea, ya no hay, y familias también. El niño está viendo los dibujos animados, el otro está, el joven, chateando con un amigo, en fin, no se hablan. Yo creo que esto nos va a hacer reencontrarnos, mirarnos a los ojos de nuevo, eh, volver a esa intimidad que hemos perdido. Totalmente de acuerdo. Y bueno, retomando esto de los duelos en familia, porque bueno, me encanta y esta parte de hacerte preguntas de cómo van surgiendo, me encanta, pero retomando a los duelos en familia por la pérdida de un ser querido, ¿cuáles son las emociones básicas que pueden llegar a experimentar las personas ante la pérdida de un ser querido? Bueno, como te decía, una de las emociones que primero aflora es la pena, el llanto, ¿verdad? La añoranza, la tristeza, todas estas emociones rabia, culpa, que la hemos hablado todo en este programa, ¿cierto? En este encuentro. Todas ellas son válidas, porque como decíamos antes, ¿verdad? No se puede juzgar si tú quieres ver más fotos o menos fotos, si tú lloras más, si yo lloro menos. No podemos juzgar el duelo del otro. Cada uno va a tener un tiempo y cada uno va a ir haciendo su proceso, ¿verdad? Hay que integrar este dolor, hay que integrar a esta persona en tu yo interno. Y eso requiere, y por eso se llama el duelo un proceso, requiere tiempo. Como estamos todos juntos ahora, ¿verdad? Lo vamos a notar mucho más que en las circunstancias que alguien que sale, que va al colegio, que va a la universidad o que va al trabajo, ¿te fijas? Porque ahora estamos todos encerrados. Entonces, como te decía, todas estas emociones, estos sentimientos que van aflorando, yo creo que tenemos que observarlos, y los adultos tenemos una responsabilidad frente a los jóvenes de ayudarlos, acompañándolos y validándolos, que yo creo que eso es lo más importante. Estoy totalmente de acuerdo, Susana, totalmente de acuerdo. Y bueno, Susana, sabemos que al estar guardados, que al estar encerrados en casa, puede la loca de la casa echarse a andar, ¿no? Esta mente, ¿no? Echarse a andar. ¿Hay alguna o tienes algunas recomendaciones para evitar que esto ocurra y se dispare hacia cosas no agradables o no saludables? Bueno, mira, yo creo que en el fondo todos tenemos el minuto, la locura, ¿te refieres tú? Ese minuto La así loca de que tú la casa. dices, No, esta loca de la casa que se echa a andar este pensamiento, esta comunicación interna, que de repente te imaginas ya con el coronavirus internado, conectado, etcétera, y a tu familia, y ya ves a la gente muerta. O sea, esta loca de la casa que decía Santa Teresa, ¿no? Donde se pone este diálogo interno.
que a veces vuela. Bueno, ¿Qué nos dirías, Susana? yo soy muy católica, Mari Carmen, y yo creo que cuando te viene esta cosa del miedo que dices tú extremo y todo esta del susto de que te puedes contagiar o que se puede contagiar otro miembro de la familia, yo creo que hay que orar. Aunque uno no tenga fe, yo creo que hay que meditar, reflexionar, buscar las cosas positivas, pensar en un arco iris, pensar en el lugar lindo que estuviste la última vez, en ese lago, en ese mar, no sé, en esa montaña. Tenemos que dar gracias. Yo creo que todos los días lo que hay que decir es gracias, gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por mi mascota, porque todo eso es parte de nuestra vida, y no solo ver lo negativo, el miedo no debe tener más presencia que lo que debiera tener. No sé cómo explicarlo bien, pero el miedo no debe ser un gigante, debe ser un monstruito, pero no un gigante. Tenemos que agradecer, por ejemplo, las pequeñas cosas, los pequeños milagros de todos los días, ¿ya? Y así podemos cambiar el chip de lo negativo, pasar a lo positivo. Y no seguir dándole vuelta a lo malo. Hay que agradecer las bendiciones que recibimos todos los días. Hay que levantarse diciendo, bendito sea este día, gracias por las bendiciones recibidas, y agradecer y decir, hoy es mi día favorito. Ay, qué No hermoso. pensar Qué en el hermoso se día, escucha. no pensar que mañana va a ser tu mejor día, ni el Solo que por se hoy. fue. Hoy es mi día favorito. Y levantarse con esa idea en la mente y decir, hoy día va a ser mucho mejor que ayer, mucho mejor. Y todo lo que venga para adelante en la vida va a ser mejor. Y pensar que todo lo que sucede en la vida tiene una razón de ser. Y de ahí tenemos que aprender. Y hay siempre lecciones que aprender, de todo. Seguro, seguro. Eso es muy importante, que la familia unida es capaz de mover montañas. La fe te acompaña. No, Susana, verdaderamente es un placer escucharte. El tiempo se nos agota, pero antes de despedirme de ti, me encantaría preguntarte y ver si nos quieres decir algo con respecto a esta pandemia, a esta situación, comunicarle algo a la humanidad, a la gente que nos está escuchando, si tienes algún mensaje especial. Bueno, la verdad es decirle que Dios los bendiga a todos, que estamos todos en las mismas circunstancias, todo el mundo, cosa rarísima, ¿verdad? Que nos Sí. pasó a todos, estamos todos así, luchando por nuestra vida, pero yo creo que luchemos, pero con fe, con alegría, no pierdan el sentido del humor. De repente hay uno que es más gracioso en la familia que otro, que cuente un chiste, que cuente algo simpático. No veamos por televisión solo aquellas cosas que más nos atemorizan, porque al final la televisión nos llena de temores, nos llena de miedo, o los WhatsApp, o el teléfono, o tantas cosas, información, tanta información a veces chatarra que nos llega, y tenemos que eliminarla por cosas que nos hagan bien. La música, yo creo que la vibración, cuando tú vibras bien, tú piensas bien. El universo son vibraciones. Y esas vibraciones tienes que llevarlas a tu pequeño hogar, a tu pequeño mundo, a ese espacio que tú no quieres que sea tocado por otro. Lleva esa alegría, esa música. Yo creo que la música, fíjate, sinceramente, en este momento es de gran ayuda. Imagínate escuchar a Bocelli el otro día, Andrea Bocelli, solo en el Maravilla. Duomo de Milán, Así es. cantándole al mundo, saliendo afuera, donde no había nadie más que no se veían, porque estaban todos encerrados en sus casas, ¿verdad? En los Eso es algo de lo que balcones. estamos viendo ahora. Ahora la gente sale a Exacto. los balcones, hemos escuchado tenores, hemos escuchado grandes voces en los balcones de su casa compartiendo con los vecinos. Y esto es lo que pasó, ¿no? Que es esta Y parte yo de que creo el que, ser humano aporta. mira, para terminar lo que tú me preguntaste, yo creo que el Papa, lo que hizo en Roma,
esta bendición Urbi et Orbi, que Así es, fue así es. histórica, sin precedentes, Así es. en una Roma vacía, en un San Pedro Vaticano vacío, en donde llovía, en donde estaba oscuro, oscureciendo, caía la tarde, en donde estaba el Cristo famoso que había salvado al pueblo italiano de la peste negra, ¿verdad? Que se le atribuyen muchos poderes, donde estaba la Virgen de la Santa Salute, que sale nunca de la iglesia Es de verdad. Santa María Maggiore. O sea, estamos hablando que ha habido cosas históricas, nunca antes. Esto no es casualidad, nos tiene que decir algo, tenemos que ser mejores. Yo estoy segura que de esto vamos a salir bien y lo único que le pido a Dios es que salgamos todos. Ahora, vamos a salir todos juntos porque nadie se salva solo. Esto es maravilloso. Y bueno, la gran fase de si te cuidas, me cuidas. O sea, si tú te cuidas, me estás cuidando también a mí, ¿no? O sea, si tú te quedas en casa, yo también estaré protegido. Y es una responsabilidad personal, pero que afecta a todo el sistema. Y hay la importancia de guardarnos, ¿no? Sabemos que van a venir, ahorita hablamos de pérdidas por muerte, pero sabemos que van a venir muchas pérdidas económicas, pérdida de empleo, esta situación que va a ser compleja, Susana, muy compleja para muchas personas, ¿no? Por Pero eso, que como tú dices, vamos a salir. es que sabemos, Mari Carmen, que esto es terrible. Es terrible. Los problemas económicos de las familias hoy en día es terrible. Los problemas laborales, los problemas de los países, es un mundo interconectado, no nos olvidemos de eso, todos dependemos, yo dependo de ti, tú de mí, todos dependemos, somos interdependientes, por lo tanto, realmente es tan doloroso lo que está pasando que lo que tenemos que enfocarnos es hoy día en el milagro de vivir, Así es, en el Susana. milagro de cuidarnos y en el milagro de proteger a los que nos rodean. Esa es nuestra tarea hoy. Así es, Susana, y no tengo palabras para agradecerte tu tiempo, tu espacio para brindarnos tus conocimientos. Susana, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde te localiza? Bueno, muy fácil. Te voy a dar de todas maneras mi número de teléfono por WhatsApp. Yo creo que la gente es muy No, fácil pero es maravilloso. Sí. que se comunique conmigo. Para comunicarse con Chile es más 5699-820-4380. Ese es De mi nuevo, teléfono. repítelo, Susana, para que si hay alguna duda. Más 56-99-820-4380. Perfecto. Y encantadísima de recibirlos y de Muchas recibirte siempre en mi hogar, Mari Carmen. Me hace muy feliz conversar contigo, de A mí verdad. Muchas también, gracias. Susana. Eres todo un corazón abierto y un corazón que recibe, que da y que a mí me encanta estar en contacto con tu corazón. Y así te despido y así te agradezco. Susana, honro tu Gracias. vida, toda tu experiencia y todos tus conocimientos. Gracias por tu luz. Cuídate mucho, Susana. Gracias, que Dios la bendiga.